Bueno, esta mesa está conformada por cuatro exposiciones, ¿no? La primera, el hilo conductor en realidad es primer año, ¿no? Educación y primer año, y hay algunos hilos conductores más, por lo que pude leer de los resúmenes enviados por ustedes, ¿no? La primera exposición es adecuaciones al curso de Introducción a la Vida Universitaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en contexto de pandemia y pospandemia, de Romina Ortegano y Natalia Moreira, ¿no? Si hay algún, les digo que yo menciono a los presentadores, pero si después hay algún autor más de cada uno de los trabajos, que los mencionen, ¿no? Porque creo que algunos son de autoría más variada, ¿no? Así que bueno, si quieren, comenzamos con la exposición de las compañeras, y bueno, sí, eso a medida que vayan teniendo algún interrogante, lo vamos anotando en el chat, y las hacemos al final, ¿está? Así que comenzamos, tenemos 15 minutos, yo 11:10 les aviso. Lo que les pido, por favor, es, mientras las compañeras exponen, mantener los micrófonos apagados para no hacer mucha interferencia, y bueno, comenzamos, ¿tá? Bueno, buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, este trabajo, como Vanessa comentaba, es presentado por Romina Ortegano y yo. Nosotras somos parte de lo que es la unidad de apoyo a la enseñanza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Romina se encarga de lo que es la línea de trabajo pedagógico y didáctico, todo lo que es la parte de trabajo junto a los docentes, y en mi caso, desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia, estoy a cargo de la coordinación de esta unidad. En ese contexto es que, bueno, presentamos esta ponencia, adecuaciones al curso de Introducción a la Vida Universitaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el contexto de pandemia y pospandemia. Este curso se realiza de forma, digamos, se realiza durante los 2 semestres de cada año, o sea, cuando inician los cursos en marzo y cuando inician los cursos en julio, dado que nosotros tenemos inscripciones en ambos semestres. Es un curso que es obligatorio para todos los estudiantes de la facultad, de cualquiera de las carreras, ya sea licenciatura o tecnicatura que se cursen, y consta de 2 créditos. Es un curso que se da usualmente en tiempos prepandemia durante una semana de modalidad concentrada, tiene 2 horas de clase durante cada uno de los 5 días, de lunes a viernes, y tiene como objetivo presentar aquellas herramientas que los estudiantes necesitan en el momento de iniciarse en lo que es la Universidad de la República. Hay toda una parte vinculada a lo que es la historia y el contexto de la universidad, todo lo que tiene que ver con el cogobierno. Se trabajan también cuestiones bien operativas, ¿no?, sobre lo que es la plataforma EVA, el sistema de gestión de bedelías. Se presentan algunos servicios de la facultad, como por ejemplo la biblioteca, se presentan las carreras, o sea, es un curso bien introductorio, imagino que similar al de varios servicios que van a estar hoy también comentando en esta mesa. Bueno, la idea de este trabajo es presentar justamente cuáles fueron aquellas adecuaciones que se realizaron en el contexto de pandemia y que incidieron en lo que fue la reconfiguración de este curso, ¿sí?, tanto en las actividades que nosotras llevamos adelante, junto a lo que es, bueno, el proceso de evaluación específicamente. Además de esto, de contarles un poco cómo fueron estas modificaciones y adecuaciones, vamos a presentar algunos resultados en lo que han sido los distintos semestres entre el 2020 y el 2022, y comentarles también cuál es el perfil de los estudiantes que ha transitado durante este curso en estos años.
Bien, como decía Natalia, para cuando nosotros hicimos esta adecuación, bueno, fue cuando comenzó todo el proceso de suspensión de actividades presenciales a propósito de la pandemia. En ese sentido, la primera gran decisión que tuvimos que tomar fue llevar nuestro curso introductorio de una modalidad totalmente presencial y concentrada a una modalidad virtual. Para ello, entonces, hicimos uso, digamos, o nos fundamentamos en estos tres aspectos teóricos que hoy presentamos, primeramente como un marco conceptual desde donde partimos en ese momento. La primera, bueno, algunas definiciones acerca de lo que tiene que ver con el aula virtual, que para nosotros es importante precisar porque hoy día hablamos de este concepto de lo que es la enseñanza remota de emergencia, un poco para remitir a esta experiencia que tuvimos, que fue bastante azarosa, de llevar a la virtualidad algunos cursos y en los que básicamente lo que se hizo fue replicar en experiencias videoconferencia tipo plataforma Zoom o Webex o el Blue Button que usábamos al principio, replicar lo mismo que veníamos haciendo en la presencialidad. Y entonces esta enseñanza remota de emergencia realmente no puede ser considerada del modo como la entendemos enseñanza virtual propiamente dicha. Entonces, hacemos esta distinción precisamente porque la adecuación que nosotros hicimos a nuestro curso introductorio realmente consistió en configurar un curso totalmente virtual con un aula virtual completamente configurada para desarrollar a través del espacio EVA tanto actividades de enseñanza como actividades de evaluación en sus distintas modalidades. Por eso, para nosotros es importante hacer mención a esta definición sobre el aula virtual como un lugar acotado y reconocible en el ciberespacio que tiene identidad y estructura definida con fines educativos y por ende tiene una intencionalidad pedagógica. En este sentido también aludimos a una categoría que nos interesa desarrollar incluso a posteriori porque no conseguimos alguna definición específica en la bibliografía que estuvimos revisando, si bien es cierto que existen numerosas investigaciones que mencionan las decisiones pedagógicas como categoría de estudio central, pero encontramos nosotras un vacío significativo en lo que refiere a la definición específica de decisiones pedagógicas con sus dimensiones. Y nosotras, por ende, nos aproximamos a afirmar que refiere a un conjunto de aspectos que se definen en el diseño de un curso y en los cuales se manifiestan diversos modelos y concepciones acerca de la enseñanza. Repito, esto está para desarrollar un poco la discusión acerca de lo que hoy día se entiende por decisiones pedagógicas, especialmente en contextos de virtualidad. Y finalmente aludimos y consideramos que este es como el eje central desde donde partimos para estas adecuaciones de la categoría de presencia docente desarrollada por Garrison y Anderson en combinación con lo que es la presencia cognitiva y la presencia social. Para nosotras también es importante esta categoría porque nos permite insistir en una idea que es que el docente, lejos de desaparecer o lejos de perder protagonismo en el contexto de la enseñanza virtual, que es una de las cosas que más preocupa al momento de plantearse el traspaso a la virtualidad de un diseño de enseñanza, desde el planteamiento que nos hacen Garrison y Anderson con la presencia docente, el docente más bien se convierte en el eje fundamental que garantiza la articulación entre la presencia cognitiva y la presencia social. Es decir, es quien garantiza que sea posible acceder a determinados contenidos y a determinados conocimientos y es quien permite que sea posible que haya interacción entre pares y además entre estudiantes y conocimientos y entre esos conocimientos y una realidad social que es dinámica y para la cual estos conocimientos deben ser pertinentes. De allí que la presencia cognitiva y la presencia social no son categorías estáticas y el carácter dinámico precisamente lo otorga la presencia docente, que es entonces el rol esencial que juega en la integración de los elementos de una experiencia educativa. Creemos, repito, que esta experiencia es importante, esta categoría es importante. Sí, avanza Nati, por favor, a la siguiente, porque es precisamente desde la noción de presencia docente que se realizó todo el proceso de reformulación, tanto de los distintos recursos a través de los cuales se dispuso el contenido del curso Introducción a la Vida Universitaria, como de las distintas actividades que se utilizaron para evaluación de tipo formativo y de tipo sumativo dentro del curso. Es decir,
Nada de lo que se hizo dentro del curso hubiese sido posible si no se hubiese garantizado como presencia docente una concepción integral de todo el diseño, y además otra de las cosas que implica la presencia docente desde estos autores es que el docente debe hacer un proceso de acompañamiento, debe hacerse presente durante el curso para que los estudiantes transiten este tipo de experiencia con informaciones claras, con instrucciones precisas y con las orientaciones adecuadas para que el tránsito sea, por supuesto, lo más exitoso posible en el contexto en el que se realiza. En el momento en el que nosotros hicimos esta adecuación, además esto era fundamental, porque había para todos, por supuesto, que ya creo que algo de eso comentaban en la mesa que recién terminó, había mucha incertidumbre, había una sobrecarga importante de trabajo, había mucha confusión, se estaban generando lineamientos durante la emergencia, entonces era importante que hubiese esa presencia para acompañar el proceso. En ese sentido, entonces, la reformulación o las adecuaciones empiezan por esta definición o redefinición del rol docente, luego con la construcción, elaboración y el diseño de un montón de materiales a través de los cuales se dispuso todos los contenidos que hacen parte del curso. Se elaboraron videos con aportes de diferentes docentes del servicio, no solamente docentes de la unidad. Se elaboraron recursos web y se dispusieron recursos que ya existen en la web, elaborados por la propia universidad, y este tipo de contenidos muy diversos se acompañaron también de una cantidad diversa de actividades de evaluación, un poco trascendiendo la práctica común que tenemos de usar el EVA solo para cuestionarios y tareas, que es una de las actividades de evaluación más recurrente en casi todos los servicios, y echando mano de algo que la universidad además estaba esforzando por invertir, que era incorporar distintos plugins nuevos a la plataforma Moodle que tenemos para realizar actividades diversas. Entonces utilizamos distintos tipos de juegos, que también nos permite un poco desmitificar esta idea de que el juego disminuye la calidad académica y es poco exigente, porque realmente lo que hace que el juego tenga pertinencia es la manera como se formulan las distintas consignas con las cuales esa actividad de evaluación se articula, pero utilizamos, por supuesto, también cuestionarios, utilizamos tareas y utilizamos una gran diversidad de actividades en un formato de evaluación continua de carácter formativo y sumativo. Creo que con esto doy cuenta un poco de las distintas revisiones y Natalia pasa a reportar un poco los resultados. Bien, una cosa particular que nos sucedió fue que, bueno, a inicios del 2020, en marzo, previo, días antes a la pandemia, que era cuando se iba a dictar nuestro curso, la facultad estaba en obras, ¿sí? Y por razones edilicias el curso no se dictó. Luego vino la pandemia y, bueno, los datos que tenemos sobre el año 2020 refieren a quienes cursaron en el segundo semestre, ¿sí? O sea, durante la primera semana de julio. ¿Sí? Restan 5 minutos. Ok, perfecto. Luego sí, para el año 2021 pudimos dictar el curso en marzo y en julio, y durante estos 3 semestres, como comentaba Romina, el curso fue totalmente autosuministrado, ¿sí? O sea, teníamos todos estos materiales que se iban habilitando día tras día, con sus evaluaciones, un seguimiento constante de parte de uno de los docentes y un único encuentro sincrónico. En el primer semestre de este año estábamos como en una modalidad híbrida, donde tuvimos 2 encuentros presenciales durante las 2 horas, como era tradicionalmente antes del 2020, y también el trabajo a través de nuestro espacio virtual, de la misma manera de como lo veníamos desarrollando hasta ahora, ¿sí? Lo que se incorporaron fueron 2 encuentros presenciales, pero las evaluaciones y los contenidos fueron los mismos. Ahí ustedes en este cuadrito, después cualquier cosa lo podemos revisar en las preguntas o lo que quieran para ir más rápido, tenemos los datos de los inscriptos. Como ven, en marzo del 2021, un incremento notorio, que esto también se puede ver en los demás cursos y en lo que es la matrícula general de la universidad, donde las clases ya estaban en contexto virtual. Más inscriptos que los que se matriculan en EVA, eso es algo que nos sucedió en el 2020, en el primer semestre del 2021. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con estudiantes que están ingresando a la universidad y que no tienen muy clara la diferencia entre inscribirse en la materia en BDLIA que matricularse en EVA.
Y bueno, y en cuanto a los resultados, justamente por esto presentamos ahí el porcentaje de aprobados sobre los inscriptos y el porcentaje de aprobados sobre los matriculados. Como ustedes pueden ver, hay algunas variaciones, pero bueno, durante todo este periodo, 2020, los 2 semestres del 2021, era todo íntegramente virtual, y en el 22 fue cuando se incorporaron algunas clases presenciales, y las oscilaciones no están asociadas directamente a lo que es el cambio en la modalidad. En cuanto al perfil de los estudiantes que han concurrido al curso del IBU, no encontramos diferencias sustantivas en los distintos semestres durante la pandemia, ¿sí? O sea, el perfil de estudiantes de la Facultad de Humanidades que hace el curso de Introducción a la Vida Universitaria se mantiene con pandemia o sin pandemia, y en términos generales, acá nosotros les traemos los datos de los más recientes, que son los de marzo de este año, y que más allá de los números concretos, es el perfil de estudiantes que recibimos, estudiantes predominantemente mujeres. Desde hace ya algunos años está cambiando este imaginario, y las características propias que tenían nuestros estudiantes, de estudiantes mayores, ¿sí? Para lo que fue marzo del 20, el 69% de los estudiantes que cursaron el IBU eran menores de 29 años, ¿sí? En algún otro estudio que estamos haciendo estamos notando esto, una baja en el promedio de la edad de los inscriptos. Casi un 75% en la zona metropolitana del país, la mayor parte de los estudiantes solteros, sin hijos. Nosotros relevamos también si hay estudiantes que tienen algún tipo de condicionamiento para el aprendizaje, esto es, algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, para poder hacer algún tipo de seguimiento. Tenemos un dato que es bien interesante, que un 75% no cuenta con padres con estudios universitarios, es decir, son estudiantes de primera generación que están llevando a nuestra facultad. El 48,7% trabaja, pero de ellos un poquito más de la mitad solamente trabaja 10 horas por semana. Algo que también venimos viendo ya desde los últimos años, las carreras que retienen, o sea, las carreras que llaman más a los estudiantes en nuestra facultad son la Tecnicatura en Corrección de Estilo, ¿sí? Que hace ya algunos años que es la que más convoca, seguida por lo que es la licenciatura en Educación, y en tercer lugar lo que es la licenciatura en Letras. Ya para cerrar algunas conclusiones o reflexiones que tenemos en este momento y que seguro irán ampliándose ahora a partir de este semestre. La semana que viene tenemos nuestro curso nuevamente íntegramente presencial. Vamos a poder sacar también algunas conclusiones en ese sentido más adelante. El aula virtual, como lo planteaba Romina, no solo implica traspasar la clase presencial a encuentros por Zoom, ¿sí? O sea, no es hacer lo mismo pero a través de la pantalla, sino que se nos presentó a todos este reto de reconfigurar por completo la dinámica de trabajo en aula y la dinámica de evaluación. Nosotras pudimos notar en este curso que la diversidad de recursos y actividades que se plantearon resultaron favorables para el tránsito educativo, y también vinculado a las cuestiones teóricas, la virtualidad no desplaza para nada al docente en su rol, esto todos lo habremos vivenciado, sino que lo resignifica, haciendo de la presencia docente justamente el elemento integrador fundamental para que tenga sentido este espacio de aula y este trabajo de estos contenidos, tanto en lo cognitivo como en lo interactivo. Obviamente, como todos también lo pasamos, el diseño de estos recursos implica tiempo, todo lo que es grabar clases, preparar evaluaciones a medida, sobre todo cuando uno se está planteando algo como este curso de una evaluación continua, pero encontramos que se vuelve altamente favorable durante lo que es el desarrollo del curso. Entonces, el tiempo. Dale, lo último, no se trata de afirmar entonces que la enseñanza virtual es mejor o peor que la presencial, sino que, hemos encontrado resultados similares en ambos formatos, y veremos ahora la próxima semana con qué nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si prefieren que les avise por el chat o les aviso directamente por micrófono.
a veces uno se pone a hablar y se olvida del chat, por eso los interrumpo, pero no quiero ser violenta en eso. ¿Tá? Bueno, muchas gracias. Me cayó. Le damos paso a la segunda exposición, a cargo de Natalia Anzuate y Rodrigo Eugui. Si se están presentes, sí, Natalia Sarabia ahí. Sí, estamos. Sí. Bien, ahí están. Curso de Introducción a la Vida Universitaria en un escenario complejizado. ¿Pueden compartir ustedes? A ver, fíjense. Bueno. Si tienen la potestad de poder hacerlo. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Estamos en 20, contamos 10 minutos y ya les aviso cuando falten 5. ¿Quiénes vamos a estar? Yo soy Natalia Anzuate, trabajo en la Unidad de Apoyo a la Enseñanza del Centro Universitario de Salto, y nos acompaña Rodrigo Eugui de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza del Centro Universitario de Paysandú. Como ven, somos un equipo de trabajo que convoca las dos unidades de apoyo a la enseñanza, que conforman lo que es el CENUR Litoral Norte, el Centro Universitario Regional Norte, que responde a una política de descentralización de la Universidad de la República. Ustedes ven ahí el mapa que tiene señalados con color verde los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, que conforman este Centro Universitario Regional. En el caso de Artigas y Río Negro hay dos casas universitarias que tienen actividades de extensión y cursos de formación permanente, y en el caso de Salto y Paysandú hay cursos de formación, donde hay centros con actividad de formación universitaria. Entonces, este curso de introducción a la vida universitaria es un curso propedéutico, que una de las finalidades que tiene es introducir a los estudiantes a la dinámica de lo que es la vida académica. Anteriormente, en 2020, antes de la pandemia, el curso se venía haciendo de forma presencial, entonces si bien se utilizaba el entorno virtual de aprendizaje donde estaba alojado el curso, generalmente funcionaba como un repositorio de contenidos, porque el curso tenía un fuerte componente de presencialidad, porque estaba pensado para la presencialidad. Cuando arranca la pandemia, en realidad, justo ya habíamos terminado el curso, entonces no significó un gran inconveniente, pero sí para el año 2021 implicó no repensar la propuesta y armarla desde una modalidad virtual. Entonces, eso requirió generar coordinaciones con la unidad de comunicación, con el departamento de informática, para poder adaptar la propuesta. Entonces se generaron actividades sincrónicas por Zoom, streaming por YouTube, porque las clases, el ingreso era muy masivo, entonces no entraban todos en la sala de Zoom. Y también se diseñó el espacio en EVA, en el entorno virtual de aprendizaje, para que fuera amigable para los estudiantes la navegación dentro del curso, con un formato autodirigido. A solicitud del Consejo del CENUR, se regionaliza el curso, entonces estas ediciones anteriores que se hacían por sede, se hace de forma regional, haciendo un solo curso para las dos sedes. Y en la edición 2021, el curso se desarrolla en 2 semanas, con actividades sincrónicas. Después, en realidad lo que hicimos fue una evaluación de carácter de investigación-acción, entonces fuimos tomando elementos que salen a partir de la percepción también de los estudiantes y de nosotros como grupo de trabajo, para reformular el curso en la edición 2022.
Entonces se crea el curso por módulos para evitar el diseño del módulo por temas, que quedaba visualmente, no era un formato muy amigable. Y en 2022 el curso se reduce a una semana, y también se reformulan los módulos en cuanto a los contenidos. Nosotros teníamos un módulo que ustedes ven ahí, es el espacio de participación en la UDELAR, donde habían como diferentes temáticas, y lo que se hace es readecuar los contenidos en otros módulos y generar un módulo nuevo que es de acompañamiento en EVA, teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes desconoce el funcionamiento de la plataforma, y sobre todo para que se introdujera más rápido en la dinámica de funcionamiento, cosa de evitar las dificultades. Y si pasamos a la siguiente, ahí lo que tenemos es un cuadro comparativo en cuanto a los ingresos en 2021 y 2022. En 2021 tenemos 1.540 estudiantes, para el 2022 1.311 estudiantes. En 2021, desde el centro universitario se decidió comenzar en una fecha todos los cursos, entonces eso favoreció a que todos los estudiantes ingresaban en un momento específico. Ya para 2022 cada servicio tuvo diferentes fechas de inscripción y diferentes fechas de ingreso al curso, lo que hizo que el curso fuera cursado en diferido, para lo cual ya se habían creado contenidos para que promovieran ese ingreso sin inconvenientes. En 2021 no se realizó ninguna actividad presencial. Para 2022 el escenario ya había cambiado, entonces acompañando, ¿no?, la vuelta a la presencialidad, se realiza una actividad presencial que también era demandada por los estudiantes, era una solicitud importante. En 2021 se realiza el curso en 2 semanas, para 2022 se reducen los contenidos y se reduce el cursado a 1 semana. En 2021 participan de las actividades del curso estudiantes tutores entre pares del programa de respaldo al aprendizaje y estudiantes avanzados que son referentes de los centros de estudiantes que participan en algunas actividades concretas. Para 2022 esos estudiantes van a participar de forma más activa, organizando con el equipo de las unidades de apoyo a la enseñanza las actividades presenciales que se realizaron en Salto y en Paysandú para promover un encuentro presencial, y también que pudieran conocer la sede donde iban a estudiar. En 2021 no fue necesario generar ninguna adecuación de contenidos. Sí, para 2022 había una estudiante sorda, entonces eso requirió de adaptar los contenidos, contar con un intérprete de lengua de señas uruguaya, lo que los estudiantes también lo señalaron como interesante porque les llamaba la atención en las evaluaciones que ellos realizaron. Bueno, el curso fue autodirigido en las 2 ediciones, y algunos de estos contenidos del curso de Introducción a la Vida Universitaria lo toman algunas carreras que hacen el curso en otras fechas. Rodrigo. Bueno, un gusto compartir este espacio con compañeros y compañeras de la Comisión Sectorial de Enseñanza, de otras unidades de enseñanza, también con Vanessa, que fuera profesora del curso de Introducción a la Vida Universitaria en la Facultad de Humanidades, por allá por el 2007-2008, así que bueno, es un desafío también. Bueno, 2007-2008 hace muchos años.
Bueno, un poco para ir cerrando, voy a hablar de lo que es la evaluación del curso, porque como comentó Natalia, se trata, lo pensamos como un ciclo de investigación-acción. Vamos a tomar dos vertientes, una va a ser la voz de los estudiantes. En general, la valoración de los estudiantes de la edición 2021 fue positiva. Las dimensiones que ellos destacan del plantel docente, como pueden ver, tienen que ver más que nada con el perfil. Em, si bien obviamente tenían el plantel docente tuvo dificultades al momento de adaptarse, destacan estas cualidades que hacen al perfil, a la aptitud, por ejemplo, la comunicación, el compromiso, la paciencia. También destacan la interacción, que que en el contexto de virtualidad, a través de las actividades en streaming y de Zoom, bueno, se vio potenciada. La Rodrigo, pre- dejar 5 minutos. Ay, bueno, sí. Voy a 1000, así que bueno, también la presencia de intérprete de lengua de señas uruguaya, que esto haciendo un poco de mea culpa, si bien se contó con la contratación de intérpretes, al momento de realizar las actividades por Zoom o por streaming, el video del intérprete como que al no estar fijado como que se perdía un poco. Bueno, como comentó Natalia, la organización de la información en EVA y bueno, y la evaluación lúdica, un poco en sintonía en la presentación anterior, un poco rescatando fragmentos del discurso de los estudiantes. Como podemos ver, ellos destacan esto de el ingreso a una nueva comunidad educativa que posee valores culturales y disciplinares característicos. Un poco lo que comenta Charles Beiserman en Escribir a través del currículum, de ese proceso de endoculturación. Entonces, ven como algo muy positivo. Bueno, el ranking de interés en los módulos lidera en la edición 2022, lidera el módulo Tu Carrera, a diferencia de la edición anterior, donde lideraba el espacio de acompañamiento en EVA. Nosotros interpretamos que este cambio se debe al grado de familiarización del estudiantado con las plataformas educativas. Tenemos que considerar que se trata de una generación que transitó el bachillerato en modalidad mixta, o sea que ya tiene cierto dominio de esta clase de herramientas. También porque el módulo Tu Carrera implicaba un contacto con las coordinaciones de los servicios. Entonces era como un primer acercamiento muy necesario en el cual el estudiantado aprovechaba a dilucidar dudas, cómo transitar y bueno, y ponerle cara a la persona o al equipo de personas que están detrás de las coordinaciones. También en ese reclamo, como comentó Natalia, de las actividades presenciales que fueron no obligatorias, hubo un mayor involucramiento del centro de estudiantes, que en la edición 2022 se encargó de coorganizar la actividad presencial, mientras que en la 2021 se limitó a lo que es a una charla virtual informativa. Bueno, esta imagen decidimos mostrarla por el hecho de que al ser una actividad presencial no obligatoria, ven la cantidad de estudiantes que participaron de esta instancia, respetando el protocolo sanitario de la universidad. Bueno, en la segunda vertiente, que fue la voz de los docentes, bueno, como comentar solamente que, bueno, está bastante dicho, pero esto nos aporta insumos también para continuar pensando de manera espiralada la planificación del curso y bueno, vamos a retomarlo un poco al final porque está para optimizar el tiempo. Bueno, algunas perspectivas para el 2023.
queremos remarcar esto, comunidades de apoyo de enseñanza, el valor del curso para la institución en función, bueno, del aporte hacia la transición estudiantil, un poco como comentaba, de ese proceso de endoculturación. Continuar con el formato regional virtual es muy positivo, dado que la matrícula, como mostró Natalia, va en aumento, reforzando esas instancias de presencialidad que son reclamadas por los y las estudiantes, para esto, para habitar los espacios institucionales. La integración entre servicios, esperamos que ese involucramiento de los servicios sea más activo de las coordinaciones, ya que varios usan contenidos del curso en sus propios cursos, o si no, usan nuestro curso como forma de acreditar. Y bueno, avanzar en la atención de los aspectos pedagógicos vinculados a la calidad de enseñanza. Y, o sea, esto nos permite visibilizar situaciones y gestiones que comunidad de apoyo a la enseñanza son colindantes y, bueno, también nos atañen. Y bueno, y eso, un poco eso. Este es el encuentro presencial de la sede Salto, para ver que también en esta otra sede la convocatoria fue numerosa. Y bueno, resta un agradecimiento por su tiempo y atención, y el primer correo es de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede Salto, y el segundo corresponde el primero a la sede Paysandú y el segundo a la sede Salto. Bueno, ahora sí, creo que cumplí con el tiempo. Bueno, pero después, si podemos cumplir con el tiempo ahora, después podemos conversar, sí, sí. darnos el tiempo para poder seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora le damos paso a la tercera exposición de Nicolás Fiori. No sé, ¿tú vas a presentar solo, Nicolás, o Alina Machado? Va a presentar a Alina. Va a presentar a Alina. El trabajo que van a presentar se llama Impactos del COVID-19 en el desempeño educativo de estudiantes universitarios de Uruguay. Son 36, para ser exactísimos. Así que bueno, también de la misma manera. A los 10 minutos le aviso, y después tiene 5 minutos más para redondear, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vanessa. ¿Se está viendo la presentación? Bien. Entonces, bárbaro. Como comentaba Vanessa, el trabajo se titula Impactos del COVID en el desempeño educativo de los estudiantes universitarios en Uruguay. Es un trabajo que hicimos con un equipo interdisciplinario en el que está Nicolás, pero también Failache, Noemí Cascovi. En este trabajo nosotros nos centramos, no estoy pudiendo avanzar, no sé por qué, a ver. Ahí. Se te escucha entrecortado, ¿eh? Sí. ¿Se me escucha mal? A ver, voy a tratar de... Me voy a acercar a ver si... Bueno. Ahora, a ver si se me escucha mejor. Sí. Bueno. Bien. Nosotros nos propusimos como motivación analizar y poder profundizar en los efectos de la pandemia en la educación terciaria. En realidad había cierto desarrollo a nivel de los países desarrollados, valga la redundancia, pero para países en desarrollo vimos muy poco trabajo. Entonces nos parecía que podíamos hacer un aporte, y además en particular para analizar lo que estaba pasando en la Universidad de la República. Decidimos concentrarnos en los estudiantes de primer año, y no solamente los estudiantes de primer año, sino que también aquellos que fueran primer ingreso a la UDELAR. O sea, que sí, a los distintos servicios habían estudiantes que estaban ingresando
pero que antes habían ingresado a otra carrera, no los estamos considerando. En realidad sí los consideramos para analizar la robustez de los resultados que encontramos, pero no para el análisis principal. También otro objetivo secundario fue analizar efectos heterogéneos, o sea, según características de los estudiantes, formamos grupos y analizamos si habían efectos distintos de la pandemia en función a esos subgrupos. Y también había como un desafío metodológico, que era en analizar estas grandes bases de registros administrativos que tiene la Universidad de la República, y que implican de por sí, y que son distintas, y que conjugarlas y trabajarlas era un desafío de por sí. Como para dar contexto, analizar, yo sé que acá no es el principal espacio, ustedes lo saben lo que voy a decir, pero es relevante tenerlo presente para entender un poco la magnitud del trabajo. Considerar la Universidad de la República es particularmente relevante en el análisis de la educación superior en Uruguay, porque como sabemos es la principal institución de educación terciaria, tiene el 86% de la matrícula de educación terciaria y más de 100 carreras de grado, y como estudiantes en el 2020 habían aproximadamente 100 emergencias sanitarias, se decreta el cierre de los centros educativos el 13 de marzo del 2020, la universidad genera todo un proceso del cual hemos escuchado parte del trabajo de los compañeros de esta mesa, que implica reorientar las actividades de enseñanza de grado y un pasaje hacia el uso intensivo de plataformas virtuales. Para el primer semestre del 2020, ya el 96% de las unidades curriculares en toda la UDELAR se encontraban en formatos en línea. El menor porcentaje, el 4% que quedaba sin pasar a la virtualidad, tenía que ver con actividades de campo, o clínicas, o en talleres, o en laboratorios que no podían pasar a un formato virtual. A su vez, se implementaron distintos dispositivos para poder llegar a aquellos estudiantes que tenían problemas para acceder a la infraestructura necesaria para este cambio en la modalidad de enseñanza-aprendizaje. La literatura, bueno, eso para contextualizar, y por otro lado, respecto a la literatura, nosotros hicimos una revisión de los trabajos que incipientemente cuando comenzamos la investigación, pero a esta altura de forma creciente y abundante, analizan el impacto del COVID en distintos niveles de ciclo educativo, pero también en la enseñanza terciaria. Respecto a los efectos generales, distintos autores han encontrado que el efecto de la pandemia en general tiende a incrementar las brechas según nivel socioeconómico, y para la educación terciaria en particular, algunos autores han encontrado que cae la matriculación de los estudiantes, que aumentan las tasas de abandono, que disminuyen los desempeños, y que hay efectos heterogéneos según contextos socioeconómicos en particular, y también según niveles de desempeños previos de los estudiantes. Esto implica bastantes desafíos a nivel de las distintas universidades para lograr contrarrestar estos efectos. Alina, no sé si nos escuchás. No sé si el resto lo escucha, yo no la estoy escuchando ahora. Quedó congelada. No. Ah. A ver si... Quedó congelada. Quedó ahí congelada, no. A ver, escribimos por el chat, a ver. Ahí. Alina, ¿nos escuchás ahora? Yo sí los escucho. Yo los escuché siempre, no sé si ustedes a mí. Ah, no, te nos habías quedado con la imagen congelada y sin voz. Y ahora sí, ¿se me escucha? Sin problema. Sí, ahora bien. Sí. Bueno, entonces voy a comentarles sobre la base de datos. Lo que hicimos fue conjugar el formulario de ingreso, que ahora es el formulario continuo de grado, de los estudiantes en el 2020. Esto lo conjugamos con los registros de CESIU,
del Sistema de Informática Universitaria, que tiene actividades, que tiene registros sobre distintos eventos educativos, como las inscripciones a cursos, las aprobaciones de cursos y de exámenes, y los desempeños, los puntajes obtenidos. Y también durante 2020, desde el AUDELAR se llevaron adelante encuestas para ir monitoreando cómo los estudiantes venían enfrentando la pandemia. Toda esta información, estas bases de datos, nosotros la unimos en una única base, construimos una única base de datos a nivel de estudiante-carrera, que nos permitía tener la trayectoria de los estudiantes durante primer año. Entonces, la estrategia de identificación del efecto de la pandemia la explotamos en base a considerar la exogeneidad que implica el hecho de que se haya cambiado la modalidad de enseñanza a nivel de toda la UDELAR, en prácticamente todos los cursos, a raíz de la pandemia, o sea, a partir de fines de marzo del 2020. Y lo que hacemos como metodología es comparar estudiantes que se matricularon por primera vez en la UDELAR en 2020 con sus pares de cortes anteriores. Consideramos las cortes 2017 a 2019 como referencia. Entonces, lo que vamos a medir, nuestras variables de resultado para un estudiante I de la carrera J en el tiempo T, que va del 2017 al 2020, son la inactividad, la cantidad de cursos en los que el estudiante se matriculó, la cantidad de cursos que aprobó y la escolaridad. Y esto lo explicamos con el coeficiente beta sub 1, que es el coeficiente de una variable que se denomina pandemia, que lo que hace es referir a el momento en que cambió la modalidad de enseñanza. X refiere a una matriz de variables de control, que son las típicas que se utilizan para analizar desempeños, como sexo, región, tipo de institución de educación media superior y el nivel educativo parental. Por otro lado, esta variable que se denomina U sub J refiere a cada una de las carreras que consideramos que son. No se escucha. 20. En las variables que nosotros consideramos para controlar los resultados. Y lo interesante que podemos ver es que en general se mantiene el promedio de estudiantes según género, región, edad, tanto para la corte 2017, 2018, 2019, como la 2020. O sea, no encontramos un cambio en la composición de los estudiantes en el año 2020. Esto es esperable, dado que la matriculación en el 2020 había sido previa a la pandemia, había sido en febrero. Pero esto es muy importante a los efectos de validar los resultados de la investigación a la que nosotros realizamos. Como variables. 5 minutos. Muy bien. Bueno, solamente voy a hablar bastante rapidito de los descriptivos de las variables de resultados. Les comenté cuáles eran. Y lo que podemos mostrar es que en las variables de resultado, en los descriptivos de inactividad, que en el 2020, la Corte 2020 parece tener un porcentaje de inactividad mayor, y también en cuanto a la escolaridad, que parece ser una escolaridad un poco más alta, si ese es 5,95 de escolaridad en relación a 5,31, 5,26. Cuando analizamos los resultados, estos eran los descriptivos en bruto, cuando analizamos los resultados controlando por las variables que les comenté, a los resultados que llegamos es que es significativo el efecto de la pandemia en la inactividad, o sea, hay un porcentaje más alto de estudiantes que permanecen inactivos, y también en cuanto a la escolaridad promedio, que aumenta en 0,6 puntos aproximadamente. Esto es robusto, tanto si hacemos el análisis sin controles, con todos los controles o con controles solo de las bases de registros administrativos. Si consideramos también a los estudiantes si incluimos a los que tenían una afiliación anterior a la UDELAR, los resultados se mantienen, pero dejan de ser significativos en inactividad y permanecen para la escolaridad. Es decir, parece que la escolaridad aumentó para todos los estudiantes, pero los efectos en inactividad son más fuertes, o sea, la pandemia afectó particularmente a los primeros ingresos a la UDELAR.
También analizamos efectos diferenciales, como les había comentado, y no encontramos efectos diferenciales en cuanto a la escolaridad promedio. Parece haber afectado negativamente más a los varones que a las mujeres. En cuanto al nivel educativo de los padres, encontramos que el efecto parece haber sido peor para los que tienen padres con un nivel educativo que no alcanza la universidad. También un puente positivo en cuanto a la escolaridad, el efecto y en cuanto al número de años de cursos aprobados para aquellos que vienen de un bachillerato privado. Y parece haber sido un efecto un poco más negativo para los estudiantes de Montevideo que los del interior. En cuanto a la encuesta de estudiantes, lo que los estudiantes comentaron como dificultades eran particularmente la falta de interacción con otros estudiantes y con docentes, las dificultades de balancear el tiempo de trabajo y de estudio, y los que mencionaban que tenían pocos recursos para el aprendizaje virtual. Y por otro lado, como aspectos positivos. Alina, no te estamos escuchando, no sé, me dicen algún compañero acá, si capaz que si apagás la cámara, podemos lograr terminar escucharte, o no sé si Nicolás quiere hacer algún redondeo, estamos un poco en la hora. Bueno, no sé si ahora me A ver, escuchan. Ahí, a ver. Acá, en canales quedaste, los aspectos positivos de los estudiantes. Bien, cualquier cosa, Nico, vos me complementás, ¿está? Bueno, sobre los aspectos positivos... Terminando, Alina. Es que esto termina en realidad con esta diapositiva. Es comentarles que los cursos, que la flexibilidad que aporta la pandemia tiene efectos o se correlaciona positivamente con la cantidad de cursos aprobados y con la escolaridad. En particular, el hecho de tener los cursos en cualquier momento de tiempo. Luego lo que hacía era una síntesis, pero bueno, por razones de tiempo lo dejo pendiente para más adelante. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias, Alina. Sí, eso es una de las cosas que tiene el Zoom. Cuando le viene que se quiere trancar, no para. Pero igualmente ahora en la segunda parte podemos debatir y podemos conversar más sobre el trabajo que hicieron ustedes, ¿tá? La cuarta exposición se llama Permanencia y desafiliación en la educación superior desde la interdisciplina, a cargo de Nicolás Chiarino. No sé si está, creo que sí, ahí. Hola, buen día. Buen día, Lucía Garófalo, y tengo cortado Carolina Rodríguez Enríquez. Bueno, pueden compartir la pantalla, lo mismo que los compañeros. A ver qué hora tenemos. Son y 55, y bueno, a los 10 minutos les aviso como resto de los compañeros, ¿está? Muy bien, gracias, Vanessa. Bueno, buenos días para todas y todos. Un gusto de poder estar en esta instancia de intercambio. Comienza mi compañera Lucía, y bueno, después yo sigo la presentación. Gracias, Nicolás. Tenemos que comentar también que forman parte del equipo otros colegas que están por acá presentes, pero bueno, ya vamos a dar detalles. Bueno, para iniciar, me presento, mi nombre es Lucía Garófalo y formo parte de la unidad de enseñanza de la Facultad de Ciencias. Nicolás viene también viene desde otro lado, de Facultad de Psicología, y Carolina Rodríguez, que fuimos quienes
quienes estamos presentando ahora, viene de, para complementar, viene de la Facultad de Enfermería. Una de las particularidades de este trabajo la hace la heterogeneidad de la formación de los integrantes, justamente. Ahora les cuento. Más allá de que nosotros presentamos el trabajo, lo construimos y lo elaboramos, y es de autoría de un conjunto más grande de docentes de la UDELAR, en donde bueno, forman parte también Alina y Nicolás, que están acá presentes, Karina Curione, Diego Guasanta, Ximena Otegui, Ana Golpe y Laura Aspirot. Y bueno, Jessica Schertz también estuvo hasta hace poquito, y ahora también viene con variaciones este equipo heterogéneo. Arrancamos por acá también porque es esta conformación justamente una parte importante de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos construyendo. Para contextualizar, agrego algunas líneas, no quiero ser repetitiva en cuanto también a lo que propuso Alina en relación con el primer año y el acceso de los estudiantes a la UDELAR. Dejo algunas ideas que tienen que ver con este proceso de democratización que está viviendo la educación superior en América Latina desde hace algunas décadas, que viene acompañada con el aumento constante en el ingreso o en la matrícula de los estudiantes a esta educación superior, y nos parece no menor también en este sentido, y en este contexto de democratización del acceso, pensar en, qué es lo que sucede con la permanencia, con la afiliación, o incluso con el abandono, como proponía recién Alina, en este escenario de mayor cantidad de estudiantes accediendo a esta institución, a la UDELAR, ¿no? Entonces, esta desafiliación, esta desvinculación en el primer año, es un problema que para nosotros es relevante, entendemos que es relevante. Y bueno, una de las cosas a partir de las cuales comenzamos a trabajar versa sobre los distintos estudios empíricos y teóricos que existen sobre esta desafiliación o esta desvinculación. Tiene incluso hasta varias acepciones, varios términos distintos desde los cuales se lo menciona, y tiene estudios, se han realizado estudios, pero que se enfocan desde una perspectiva disciplinar, ¿no? Quizás desde alguno de los servicios de la UDELAR, o de algunas de las áreas del conocimiento, si pensamos en otras instituciones de educación superior, entonces eso genera como cierta limitante, ¿no? Genera como cierta visión que entendemos que puede ser una parte de cómo se estudia ese problema, ¿no? Entonces acá también, como la última frase que propongo acá, en este escenario de complejidad y con estos antecedentes, esta etapa de pandemia, sobre todo nosotros empezamos a trabajar también a partir del 2020, esta etapa de pandemia propuso determinadas necesidades, puso determinadas necesidades sobre la mesa, presentó innumerables desafíos, como todos atravesamos, pero también nos permitió generar posibilidades y oportunidades de nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, como junto lo primero que les dije, ¿no? Esta heterogeneidad en el equipo de trabajo, además con este contexto, bueno, lo que estamos logrando, que es también un trabajo bastante incipiente, lo que estamos empezando a trabajar tiene que ver con la conjunción o la mirada desde diversas disciplinas a una problemática que es común para todos nosotros, ¿no? Entonces, este equipo de trabajo queda conformado por integrantes tanto de las UAES, es decir, de las unidades de apoyo a la enseñanza, como docentes que tienen otra vinculación con esta problemática de las distintas áreas. Entonces hay docentes de Facultad de Enfermería y de Psicología que llevan la bandera del área de Ciencias de la Salud, o que llevan la visión de este área. También habemos docentes de Ingeniería y Facultad de Ciencias, que representamos este área de nombre complejo, de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, y también de Ciencias Económicas y de Administración y de Ciencias Sociales,
que representan el área social o la visión del área social y artística, y además en esta doble filiación que algunos de nosotros tenemos, aparece la Dirección General de Planeamiento también como parte de esta composición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con todo esto, ¿no? Y acá trato de resumirlo en unas pocas líneas. Lo que buscamos es el abordaje interdisciplinario de los principales factores involucrados en estos procesos de desafiliación y permanencia en el primer año de las distintas carreras universitarias de grado pertenecientes a todas las áreas académicas existentes en la Universidad de la República. Entonces, para esto, los primeros pasos que venimos dando en este sentido van en 4 líneas, que yo las voy a presentar y después Nicolás va a mencionar un poquito de cada una de ellas, ¿no? Una de las primeras líneas tiene que ver con el abordaje teórico, que incluye el posicionamiento, ver desde qué marco teórico nos paramos para abordar esto. Y nos dimos cuenta que era algo en lo que necesitábamos dedicarle cierta atención, que no era una cuestión que automáticamente estuvimos todos de acuerdo, incluso en esto de la terminología, hay concepciones y visiones muy distintas, entonces buscó un trabajo interno. Acá, acabo de spoilear a Nicolás, perdón, hago un punteo de lo demás nomás. Lo segundo tiene que ver con un estudio teórico de revisión bibliográfica sistemática, ¿no? Un estudio riguroso de los antecedentes que existen. El tercer punto tiene que ver con un estudio empírico, práctico, de corte cualitativo, a través de grupos focales, con estudiantes justamente de primer año. Y como cuarta línea que surge de este proyecto, está enmarcado el desarrollo de un EFI interdisciplinario e integral también, ¿no? Que aborda desde distintas funciones universitarias esta misma problemática. Bien, gracias Lu. Continúo con la presentación comentándoles un poco acerca de cada una de estas líneas de trabajo que venimos desarrollando, que están en curso, por lo cual seguimos adelante con ellas. Bueno, esta necesidad de poder tener un marco conceptual común que permita el diálogo entre las disciplinas a partir de este problema de estudio, de investigación. Y en esta dirección lo que fuimos construyendo es un espacio de conversación, de diálogo, a partir de antecedentes nacionales, de revisiones sistemáticas que ya están realizadas, y de marcos conceptuales que han abordado esta problemática. Eso nos ha permitido como no solo profundizar, ampliar las revisiones que ya teníamos previas, sino también avanzar en acuerdos, en cuestiones epistemológicas y teóricas para abordar de forma interdisciplinaria esta problemática. Avanzando, Lu, después comentarles, seguimos por ahí, sobre un proceso que estamos haciendo de revisión sistemática bibliográfica. La idea es poder sintetizar, hacer una síntesis optimizada de la evidencia disponible en estos últimos 20 años a nivel superior de universidades latinoamericanas, de estudios que han abordado esta problemática de la desafiliación y la permanencia, y después explorar también qué instrumentos se han utilizado para el estudio de este problema. Para ello utilizamos como referencia el protocolo PRISMA, que se usa para revisiones sistemáticas, y después algunos aportes metodológicos de algunos autores recientes. Avanzando un poquito más, también estamos desarrollando un estudio empírico de corte cualitativo, el cual pretende recuperar la perspectiva, los sentidos, las experiencias de los estudiantes en estos servicios que les comentamos, y que se desarrolla a través de grupos focales que estamos llevando adelante en un formato virtual, por temas también de facilidad en la operativa. Y después, en este sentido, lo que tratamos es producir conocimiento desde una aproximación cualitativa y también aportar para lo que luego van a ser el desarrollo de otros instrumentos a futuro. Seguimos adelante un poquito con la próxima, Lu, y también destacar que en el marco de este proyecto, que por un lado se desarrolla con articulación con otro proyecto de PIMSEU, financiado por CSIC y CCE, esta propuesta también articula
con un espacio de formación integral que se viene desarrollando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, coordinado por una de las compañeras que también está aquí presente, por Alina, y que bueno, en esta oportunidad se abre como una propuesta como un espacio de formación integral, también interdisciplinario, con participación habilitada, con invitación para estudiantes de todos los servicios que estamos aportando, que estamos formando parte de este proyecto, y que lo que busca es tener, bueno, un conjunto de actividades que permitan, desde un lugar activo a los estudiantes, tener aproximaciones teóricas y metodológicas en relación a este problema. Avanzamos un poquito más. En tema de resultados, como es algo que tenemos ahora en proceso, no tenemos como resultados concretos. Podemos quizá ahora en el espacio de conversación, quizá contarles más de la experiencia y el intercambio, pero sí comentarles sobre los resultados esperados, es decir, qué es lo que también estamos trabajando para alcanzar. La idea es consolidar un equipo interdisciplinario, es decir, de poder dar como un salto cualitativo en las condiciones también de abordaje y de producción en relación a esta temática, en función a cuestiones previas que nosotros habíamos identificado. Entonces, bueno, todo ese trabajo de generar equipo y esas condiciones que luego puedan ser tendientes al desarrollo de un núcleo interdisciplinario. En esta oportunidad estábamos hablando de un semillero interdisciplinario, y la idea es poder ir avanzando hacia esa consolidación en un núcleo, producir conocimiento interdisciplinario sobre este problema, y también poder explorar las implicancias que están asociadas a los efectos de la pandemia, a lo que viven los estudiantes que los vivieron, los cambios que se fueron generando, porque este problema adquiere como otras características, ¿no?, a partir de lo que fuimos transitando en estos años. Entonces también poder ver algo de estas particularidades en función de lo que se ha investigado previamente. Y después también el desarrollo de las funciones universitarias desde una perspectiva integral, es decir, a través del diálogo interdisciplinar, pero también en el diálogo entre las funciones universitarias que implica la naturaleza de las acciones que venimos desarrollando. Nicolás, restan 5 minutos. Sí, bueno, ya justo estábamos cerrando. La siguiente, Lu. Agradecerles este tiempo, la atención, y ahora quedamos disponibles para así conversar un poco más de la experiencia y lo que venimos desarrollando en esta segunda etapa. Gracias. Bárbaro, muchas gracias a todos. Muy interesantes. Yo hago una especie de comentario de las exposiciones y de los resúmenes, pero después dejo abierto, tenemos unos minutos para poder conversar. Cuando Nancy me invitó a poder moderar la mesa, tenía que ver también con una inquietud que tiene que ver con el primer año, ¿no? Primer año universitario. En este contexto de pandemia, pero en realidad lo que creo que también nos preocupa es qué sucede en el primer año, ¿no? Como tema de investigación, como análisis, porque cada vez se va consolidando a nivel regional y mundial que el primer año es un tema particular, ¿no? Y en este contexto de la pandemia, que también implicó para muchos adecuaciones, para otros adecuaciones en cuanto a los contenidos no tanto, sí aprender a manejar herramientas digitales nuevas. Y ahí viene una de las preguntas que me parece que podría ser como disparadora. ¿Qué concepciones en general, pedagógicas generales, ¿no? Pedagógicas como lecturas de la realidad, políticas, hay detrás de la necesidad de adecuar los contenidos en el contexto de la pandemia? Porque, por lo que planteaban algunas de las exposiciones, hubo una adecuación de los contenidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que uno podría decir, bueno, yo uso los mismos contenidos a través del medio virtual, y ya está, ¿no? Como docente yo
cumplí con mi tarea. Pero sin embargo hay una necesidad detrás de eso. ¿Qué intención o qué concepción hay detrás de cuando un docente plantea modificar una práctica de enseñanza? Cuando ve que hay algo que no está funcionando. ¿Es solo la modificación de la práctica o hay una concepción política más general detrás de eso? ¿No? Eso es una de las cosas que a mí hace tiempo que vengo pensando, ¿no? También pensando en las innovaciones educativas, por qué uno innova, por qué uno reflexiona sobre la práctica. O sea, en realidad yo creo que hay cuestiones de fondo que a uno le preocupan que tiene que ver con esto, ¿no? Con la exclusión, con el buscar la permanencia, con buscar buenos desempeños, pero también buscar aprendizaje, porque son como dimensiones diferentes, ¿no? Uno puede medir desempeños, pero no sé si mide aprendizajes, ¿no? Son como cosas que pueden ir juntas o no, porque a veces uno tiene incorporado como muy bien el tema de ser buen estudiante, saber lo que el docente quiere, responder a eso, pero no necesariamente significa un aprendizaje en el sentido más profundo de modificar estructuras, ¿no? Entonces son como cosas para ir pensando y que tienen que ver también con el primer año, ¿no? También pensar, más allá de la contingencia de la emergencia, si la modalidad virtual pura, o sea, Zoom o lo que fuera, o streaming, ¿no? Es lo más adecuado para los estudiantes que ingresan, ¿no? O si no es una modalidad que puede permanecer más que nada ya con estudiantes que avanzan en la carrera, donde la función docente es una función más de andamio que en los primeros años, ¿no? Los primeros años el docente tiene que cumplir, creo yo, una función mucho más sostenedora y de acompañar en forma permanente. Algo que me llamó la atención es la diversidad y aquí creo que la última exposición lo plantea, la diversidad de la terminología en las que cada uno se para analizar el primer año y el COVID, en las consecuencias del COVID, que son, por ejemplo, desafiliación, abandono, desvinculación. Bueno, todas estas denominaciones, estos enfoques tienen que ver también con lecturas o posicionamientos ideológicos con respecto al fenómeno, ¿no? En algunos hay una responsabilidad más individual, por ejemplo con el abandono, y en otros hay una responsabilidad en su mayoría institucional. Y me parece que parte de los enfoques que se plantean acá tienen que ver con las lecturas de lo que se puede hacer dentro de la institución para que el estudiante esté, ¿no? Pero por el otro lado, y hoy en día hay como un corrimiento, que es el análisis de qué hacer para que el estudiante esté. Muchas veces sabemos por qué se va. Bueno, pero ¿qué hacer para que el estudiante esté? ¿No? ¿Qué hacer para que, bueno, cuáles son los términos que hoy en día se están como en juego? Para retenerlo, para que permanezca, para que persista, para que se comprometa. Hoy está como muy el tema del compromiso. El compromiso que logra el estudiante con la institución, pero con sus propios aprendizajes. O sea, es como que es difícil definir por dónde uno quiere elegir el marco teórico y analizar estos temas, ¿no? Son temas sumamente complejos, donde muchas veces significa tomar partido, ¿no? Yo creo que hay como determinadas escalones en lo que tiene que ver con la política, por lo menos de la Universidad de la República, que es una universidad muy particular en la región, ¿no? Es pública, abierta, bueno, todo lo que ya sabemos. Que hay como un primer escalón de políticas que es la universalización, la apertura a todo aquel que quiera estudiar, ¿no? Con políticas muy concretas, de inscripciones, de ofertas de carreras, etc.
que hay un segundo escalón de políticas que tiene que ver con la inclusión educativa y todas las políticas de apoyo, tutorías, becas, las bienvenidas, el tocó venir, todo esto, ¿no? De entender que hay un estudiante que institucionalmente no es el deseado, entre comillas, al estilo de Bourdieu, pero que está, y que hay que hacer algo para apoyarlo. Pero creo que las exposiciones que ustedes plantean es como una vuelta más a la rosca, que es en realidad qué hacer con esos estudiantes, ¿no? Qué plantear desde lo pedagógico con esos estudiantes. Y por eso digo que es como una vuelta más a la inclusión, porque es la inclusión desde el conocimiento, desde el conocimiento académico disciplinar propios de cada una de las disciplinas, desde un lenguaje, desde un comportamiento, desde prácticas profesionales, desde comunidades científicas, que me parece que ahí es donde en realidad está la clave de la inclusión, que es la inclusión de apropiarse de la comunidad a la que uno quiere pertenecer. Y ahí está la mayor dificultad de los estudiantes que vienen con un capital cultural diferencial al esperado por la universidad, ¿no? Esas son las cosas que a mí me llevaron como a pensar con sus exposiciones y con los resúmenes, ¿no? La diversidad de aspectos y de cosas que en realidad están preocupando en primer año, que tiene que ver con la baja aprobación, con la masividad, con la desvinculación, con la comunidad, y bueno, son cosas que me parece que son interesantes, que como docentes las pensemos y tratemos de buscar alternativas desde los pequeños lugares, pero también desde a través de políticas, que se puedan formular políticas más macro para poder también tener como un paraguas de acción, ¿no? Igualmente yo creo que la universidad, a pesar de no tener políticas de docentes demasiado definidas, en el sentido de que no obligan a los docentes que ingresan a hacer formación docente o algún curso de formación docente, ha tomado partido sobre algunas cuestiones, y creo que hay que aprovechar esos pequeños espacios intersticios para poder hacer cosas. Esas son las reflexiones que a mí me llevan. No sé si a ustedes qué les ha provocado todo esto, pero bueno, nos escuchamos. Tomo la palabra, Vanessa. Sí. Bien, bueno, gracias por las presentaciones de todos los compañeros, excelente, y por tus reflexiones. Vanessa, creo que como universitarios nos debemos seguir profundizando ciertas reflexiones en cuanto a esto que planteaba Vanessa, ¿verdad? Nuestro rol como tal, la pandemia supuso un cambio disruptivo que nos obligó a instrumentar, acelerar ciertos procesos que de repente íbamos a pensar a lo largo del tiempo en un futuro cercano, pero bueno, esto fue muy abrupto, y sobre todo en esta cuestión de lo que son las desigualdades. Yo creo que a la luz de algunos resultados que hoy pudimos compartir, tenemos evidencia a nivel nacional para plantear de que, ojo con los cambios de modalidad en cuanto a la profundización de algunas desigualdades que ya estaban operando. Es decir, a las nuevas desigualdades que podemos llegar a estar planteando en cuanto a la disponibilización, por ejemplo, de conectividad, equipamiento informático y demás, la profundización de viejas desigualdades. Entonces, lo que para algunos puede suponer una oportunidad, el cambio de modalidad de lo virtual, para otros profundiza ciertas desigualdades. Y aquí la discusión no es si generar dispositivos o políticas a favor de uno o de otros. Acá lo que tenemos que garantizar es el derecho a la educación universitaria y en todo caso generar las condiciones materiales
y desde el punto de vista también de los recursos pedagógicos para la enseñanza, justamente para garantizar ese derecho a la educación. Es decir, no perder de vista la perspectiva latinoamericana de nuestra universidad. La integración académica, el generar comunidad, ciudadanía, es un elemento distintivo de nuestras universidades. ¿Sí? Si no, bueno, estaríamos en el proceso de despersonalización de la formación superior, algo que estamos tan acostumbrados a ver en el hemisferio norte, ¿sí? La educación superior no tanto como un derecho y un espacio de interacción, sino como un servicio, solamente en el cual consumimos conocimientos, pero falta de integración académica, de comunidad universitaria. Entonces creo que desde ese punto de vista necesitamos seguir reflexionando y aprendiendo. Hay algunos aprendizajes institucionales que sin duda tenemos que tomar. Es decir, ciertas oportunidades que supuso estas innovaciones que se planteaban desde las distintas presentaciones, y cómo, bueno, convivimos, hacemos convivir estas nuevas herramientas con nuestros viejos valores. Los reivindicamos y los tenemos que, bueno, poner en práctica con las nuevas herramientas y, bueno, generar justamente las condiciones para achicar esas brechas de desigualdad que nos preocupan a todos y garantizar la educación superior desde una perspectiva de derechos. Creo que eso, un poco a la luz también de las reflexiones que están planteadas y de algunos resultados, en cuanto a lo que son los desempeños, ni que hablar aprendizaje, no podemos hablar, Vanessa, eso sería, pero creo que todavía nos falta mucho para poder llegar a esa dimensión. Tenemos algunos resultados que preocupan mucho, ¿no? Se incrementa el abandono en el primer año, bueno, eso es una luz roja que nos queda en el tablero. Sí, yo creo, ahora le voy a dar la palabra a Natalia, que tiene que ver, los bajos desempeños en primer año pueden tener que ver con cuestiones disciplinares, pero también creo que tienen que ver con la concepción de estudiante que sigue manejando en la universidad, ¿tá? De un estudiante que prácticamente que es joven, que no trabaja, que tiene tiempo, y bueno, la realidad ha llevado que el estudiante es un ser mucho más complejo que antes, y por eso decía de Bourdieu, ¿no? Del tema, como lee la universidad, de los herederos del capital cultural, de las herencias culturales, y al ingresar nuevos sectores sociales, que a mí me parece bárbaro, pero la universidad no ha logrado modificar, cambiar lógicas que estaban pensadas para otro tipo de estudiantes. Entonces también yo creo que ahí está el tema de las dificultades de los desempeños, y aparte el reclamarle a secundaria habilidades que no tienen la función de enseñar y que sí se requieren para la universidad, ¿tá? Por ejemplo, cuestiones de lectura, de autores, que no se hace secundaria, porque no es, o sea, le reclamamos cosas que no es la función de secundaria, y que la universidad los ha asumido en algunos de forma más, con mayor impulso, y en algunos momentos no, como es la lectura y la escritura académica, que ahí Susi puede decir que en realidad que es algo muy particular de conocimiento universitario, académico, disciplinar de la universidad, que los estudiantes no lo traen, que lo reclamamos, pero que en realidad la universidad también tiene que tomar fuertemente partido sobre eso, tal vez no tanto como una actividad de inicio separado, sino integrado en lo curricular como una actividad más, ¿no?, de práctica cotidiana. También esas cuestiones tienen que ver con los desempeños, ¿no? O sea, son múltiples factores que se cruzan. Bueno, le doy la palabra a Natalia. Gracias. En consonancia con lo que venía comentando Nicolás y con lo que venías comentando tú, Vanessa, una de las cosas que vemos, que una cosa es el ideal de decir, los estudiantes que ingresan son todos jóvenes, o por lo menos en su mayoría, y son nativos digitales, y ese es un gran error, porque independientemente de las edades,
a veces la realidad no condice con este ideal, entonces hay muchas dificultades desde, por ejemplo, por ahí los estudiantes suelen utilizar redes sociales, pero poco el correo electrónico, o utilizan códigos comunicacionales adecuados a las redes sociales, pero no a las comunicaciones más formales en el ámbito institucional. Entonces todo eso supone una adecuación, primero de nosotros, de introducirlos a la cultura y darles algunos piques de esto de cómo comunicarnos, por ejemplo, el lenguaje adecuado en los foros, desde las comunicaciones, qué características tienen que tener cuando van a solicitar una información, porque a veces ponen todo en el asunto del correo electrónico, y para que la comunicación sea asertiva y ellos puedan lograr expresar cuáles son sus necesidades y obtener una información adecuada, se necesitan ciertas formalidades. Entonces poder transmitirles a los estudiantes de forma lo más clara posible cuáles son los requisitos en la comunicación institucional. Sobre todo no suele pasar en los correos electrónicos, que generalmente se hacen preguntas o utilizan un lenguaje muy impreciso, que hace que tengamos que mandarle otro correo para preguntarle a ver, bueno, cuál es su necesidad, y explicitarle qué otra información necesitamos para poder darle respuesta a sus dificultades. Era ese comentario. Sí, exactamente. También hay autores que hablan del paréntesis Gutenberg, ¿no? De la imprenta, la invención de la escritura, y que hoy en día estamos como en un paréntesis donde el lenguaje cobra formas diferentes, ¿no? No es que no hay lenguaje, sino que tiene una manera diferente. Entonces estamos en ese paréntesis Gutenberg, donde, bueno, después cuando termina ese paréntesis, ¿qué vendrá después? Pero sí, son estudiantes que manejan códigos diferentes, ¿sí? De lenguaje. Sí, Nicolás. Sí, una pequeña reflexión retomando tus preguntas y tus reflexiones, Vanessa, y por ahí lo que también planteaba Nico del derecho a la perspectiva de derecho para entender estas cuestiones. Me parece que es importante como situarnos como desde una perspectiva compleja, multidimensional, dinámica sobre estas cuestiones donde, bueno, hay diferentes dimensiones, variables que se ponen en juego, y que los primeros acercamientos que vamos teniendo, los primeros relatos de los estudiantes nos dan cuenta de eso, que hay cuestiones que se ponen en juego a nivel de los sujetos propiamente dicho y sus familias, pero hay cuestiones que se dan en el interjuego con los pares, hay otras que se dan en las aulas, o se dan en la interacción con los docentes, o la interacción en el centro, o de ciertas políticas con efectos concretos, o de ciertas representaciones sociales sobre las profesiones y cuestiones de dinámicas que hay a nivel laboral, y bueno, si esto es lo que estoy estudiando me va a servir para trabajar, etc. Hay como muchas cuestiones que se van poniendo en juego, y que como por ahí vos contabas en esto de ciertos como niveles, o bueno, un primer como nivel de preocupación, bueno, que sea una universidad accesible, que puedan ingresar, que puedan haber más estudiantes, pero bueno, ¿qué se puede hacer desde también de la institución para favorecer esa permanencia, para revisar estructuras, dinámicas, estrategias, ¿no? Estas también representaciones que tenemos los docentes sobre la tarea de enseñanza universitaria, y bueno, parte de eso es, bueno, avanzar en la producción de conocimiento, y que tenga a su vez una posibilidad de incidencia en ciertas prácticas, o en ciertas decisiones, o en ciertas posibilidades o espacios para repensar lo que hacemos. Me parece que por ahí también va el sentido de esto que veníamos trabajando. Bárbaro, muchas gracias, Nicolás. Nos queda, estamos en 28, no sé si nos sacan, como en el teatro con el bastoncito para afuera. No, perdón, pero queda Rodrigo. Perdón, ¿Sí? ahora viene el corte, o sea que van sobre el corte, si se extienden unos minutos más no hay problema. Ya. Queríamos darle la palabra a Rodrigo para que no quedara ahí colgado.
Bueno, gracias. Un poco retomando la reflexión que vos comentaste, Vanessa, y en sintonía con lo que los demás compañeros y compañeras estaban comentando. Si bien es cierto, creo que es algo, una reivindicación que viene ya desde ADUR, que la virtualidad permitió la continuidad educativa, también a su vez profundizó una situación de precarización docente que ya es crítica. Si vamos a la presencialidad, por ejemplo, grupos de primer año masivos en aulas enormes, y la virtualidad también permitió un ingreso masivo, pero no acompaña el ratio de docente por estudiantes. Cada vez los estudiantes ingresos son más y los docentes somos los mismos, o a veces con el recorte menos todavía. Y creo que es algo que también hay que poner sobre la mesa, porque las condiciones presupuestales van a condicionar este trabajo con la generación de ingresos. Obviamente los docentes, el colectivo docente en general pone su mejor disposición por innovar, pero cuando la realidad supera estas condiciones, se hace inviable. Entonces, por ejemplo, hablando en diálogos con compañeras que estaban embarazadas y tenían que, me decían, digamos, comentaban, al estar conectadas, la gente no me da tiempo para estar con mi propia familia. Entonces creo que hay que poner sobre la mesa una situación que nos atraviesa a todos y que condiciona también mejorar este proceso, bueno, que todos llevamos de la mejor manera y bueno, con las posibilidades que tenemos. Eso. Sí, es cierto. Muchas gracias, Rodrigo, por tus reflexiones. También hay una cosa que también es interesante pensar, más allá de la virtualidad, puede ser en virtualidad o puede ser en presencialidad, si debe de haber una didáctica específica para el primer año y si debe haber alguna didáctica particular para la masividad, ¿no? Hablando también con este tema de la falta de recursos docentes, ¿no? Porque a veces uno, si tiene masividad, pero tiene para formar grupos más o menos razonables para poder trabajar, bueno, puede abordar determinadas cosas. ¿Cuáles son las alternativas en la masividad? La masividad también, o la numerosidad también, está en el contexto de cada uno de los servicios, ¿no? Pero también son cosas para pensar, ¿no? No sé si alguno más quiere hacer algún comentario, si no, bueno, les agradezco a todos, me parecieron súper interesantes todas las exposiciones, las reflexiones de todos, y obviamente como es la universidad nos vamos a seguir cruzando porque nos cruzamos siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, y bueno, nos vemos en otro momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.